tele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Haz LTV. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa, la verdad, bien interesante. Usted lo sabe muy bien lo que ocurrió hace algunos días, el fin de semana pasado, en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de mucha historia del Metro porque es apasionante este tema y pues hemos invitado a un experto en la materia, un apasionado no solamente del Metro, sino de temas de la Ciudad de México. Va a ver usted quién es, y ya lo tiene usted en pantalla, pero antes saludo como siempre a mi compañero y amigo, el periodista Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte, pues aquí, de nueva cuenta en Si Yo Fuera Servidor Público, y como tú bien mencionas, tenemos el gusto y el honor de estar con Agustín Dani, que nos va a platicar acerca de ciertos puntos estratégicos, ciertas instituciones que son importantísimas en la Ciudad de México, concretamente lo que es el metro y de lo que está padeciendo actualmente, porque hemos visto que ya tiene más de 50 años el metro, pero por ahí hay varias cosas que le duelen y que propio de ese dolor, consecuencias de ese dolor, ya hemos visto algunas consecuencias lamentables como lo que pasó hace unos días, que fue un incendio donde falleció una policía y donde pues mucha gente se quedó sin movilidad porque es como que son las venas de la Ciudad de México. Te damos la bienvenida, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Agustín? Pues muchos saludos, Ricardo, Miguel, gracias por la oportunidad de platicar de un tema central. Pues imagínense, el metro es la columna vertebral no solamente de la Ciudad de México, sino también de nuestra zona metropolitana. Pero fíjate, el metro, por estar en la capital, no solamente es de la ciudad, es del país. Todos los estados de la República que tienen que venir a hacer trámites por ser ciudad capital, lo utilizan. Está tan bien diseñado el metro que conecta con las centrales camioneras de la ciudad. La línea rosa conecta con la Tapo, que es el oriente, la terminal oriente. La línea azul conecta con Tasqueña en la parte sur. La parte de observatorio en la parte rosa, conectamos con la central del norte, conectamos con el aeropuerto internacional Benito Juárez, conectamos con hospitales, conectamos con mercados. Fíjate, también diseñado estuvieron que una de las estaciones sale a medio mercado, el mercado de la Merced, sales a medio mercado. Entonces, bueno, pues esta infraestructura que fue bien pensada, que fue bien diseñada, que se inaugura el 4 de septiembre de 1969 y que da como resultado, bueno, pues actualmente 12 líneas con 195 estaciones que en tiempos antes de la pandemia, de acuerdo pues a proyecciones, pues transportaban a 7 millones de usuarios. No es cosa menor, es la obra de infraestructura más grande del siglo XX, la obra de movilidad, pero además es una obra de movilidad, Ricardo, Miguel, que es, fíjense, cero emisiones, es sustentable, es una obra veloz, es una obra futurista y es una obra económica. Siempre se pensó en el metro como un modelo de movilidad masiva, financiada en parte por el Estado, porque somos ciudad capital. Y al ser ciudad capital tenemos un trato preferencial porque las oficinas de los poderes de la República están concentradas en esta ciudad. Y en esa complejidad, pues había que subsidiar. Y ese subsidio beneficia a la gente de la Ciudad de México, a la zona metropolitana y a la gente que nos visita. Entonces, en esas características de invertir en esta obra
majestuosa como es el metro de la Ciudad de México, bueno, pues si ustedes revisan las primeras líneas, tuvieron un concepto, tuvieron una complejidad, creamos una ciudad debajo de la tierra. Fíjense, la infraestructura que está creada en la Ciudad de México no nos enfrentamos con ella, tratamos de librarla por debajo de la tierra, creamos una ciudad debajo de la tierra. El futuro ahora del transporte es el cablebús, como el cablebús de Ecatepec, que ahora se está haciendo en Iztapalapa, donde no nos enfrentamos con esa infraestructura, ahora vamos por el aire. Esto quiere decir, la primera etapa fue subterránea, ahora vamos por el aire. ¿Qué hicieron los gobiernos de izquierda? Se enfrentaron con lo ya construido. La buena planeación de Reforma, la buena planeación de Insurgentes, le tomaron carriles y le apostaron al Metrobús, que es a través de diésel, que contamina. No es la visión cero emisiones que se pensó desde los años 50. Entonces, bueno, en esas complejidades dejamos de invertir. 25 años de gobiernos de izquierda pues han dejado en el abandono al metro y ahora tenemos estas consecuencias. Y no solamente en términos de infraestructura. Ustedes trabajan, ustedes pueden dialogar, por ejemplo, con los trabajadores del metro y van a poder visualizar que tienen más de 50 taquilleras que han muerto por la pandemia, precisamente por faltas de protocolos, y más de 500 trabajadores que han sido infectados. Ahora, el metro, a pesar de la pandemia, no ha suspendido actividades. O sea, los héroes anónimos aquí son los trabajadores del metro. Los trabajadores del metro se han afletado y han dado los servicios a pesar de la pandemia. Entonces, creo que sí es un tema bastante complejo, es un tema donde tendremos que reconsiderar que la Ciudad de México está rebasada en la administración del metro y que posiblemente tengamos que hacer algunas adecuaciones legales para que el metro pertenezca al gobierno federal. Porque es un servicio que da para la capital y por ser capital es un servicio que da para todo el país. Y lo mismo tendría que suceder con la central de abastos. La central de abastos, que es el mostrador de la producción nacional, está en las mismas circunstancias. Entonces, no solamente no se bien administra la central de abastos y el metro, sino además se utilizan como cajas chicas o cajas grandes para financiar otra cosa. Fíjense, ustedes recordarán que teníamos el costo subsidiado del boleto del metro a 3 pesos. ¿Sí? Nos lo subieron de 3 a 5. ¿Y cuál fue el argumento? Es que necesitamos para poder darle mejor mantenimiento y que el metro esté en mejores condiciones. ¿Dónde está ese mejor mantenimiento? ¿Qué pasó con esos 2 pesos que se incrementó? Y no es cosa menor cuando estamos hablando de 7 millones de usuarios. 7 millones de usuarios que no solamente implican la Ciudad de México, la zona metropolitana, sino también gente de todo el país y de todo el mundo que utilizan este sistema de transporte de 195 estaciones y de 12 líneas construidas, que por cierto, 11 fueron bien construidas y una 12 que es bastante polémica. Agustín, algo importante que nos habías mencionado antes de que iniciáramos esta entrevista. Tú eres un experto, un apasionado en muchos temas de la Ciudad de México, ejemplo, los mercados, los mercados públicos, ejemplo, los carnavales, el metro y otros temas muy importantes que suceden en esta capital. Y nos decías que cuando ibas a presentar tus publicaciones, que ahorita más adelante vamos a hablar concretamente de tu libro, de tu reciente libro que es del metro, decías que pues ocurrían cosas como ponías el ejemplo de los mercados. Cuando presentan el libro de los mercados públicos, bueno, pasan los días y suceden varios incendios, y son seis incendios que nos mencionas. Y ya después de que presentas el libro del metro, sucede esta situación allí en la calle Delicias, en el centro, donde está un edificio importante del sistema de transporte colectivo. Y lo que quiero que nos platiques en este sentido es que decías que ustedes ya lo veían venir. Platícanos esa parte porque me parece muy interesante. Pues sí, mira, cuando presentamos el libro sobre mercados de la Ciudad de México, que fue pues una
una investigación bastante objetiva sobre el mercado, algo que representa a México, es el mercado público. Lo primero que se conoce de América en Europa es el gran mercado de Tlatelolco, ya estaba en apogeo la imprenta, y la segunda carta de relación de Hernán Cortés a Carlos V de España le describe el esplendor de ese gran mercado. Bueno, hay una tradición de más de 500 años de ese mercado que se refleja ahora en los 329 mercados públicos que tiene la Ciudad de México, más de 1,700 tianguis. Es la única ciudad en el mundo que paraliza su calle, no importa si sea en las lomas de Chapultepec o en alguna colonia de Iztapalapa, para poner un tianguis, para el abasto popular, ¿no? Esa coexistencia con el abasto que es muy importante y que además genera miles de empleos en este país. Se construyeron 329 mercados públicos, casi la mayoría en los años 50-60, siendo regente Ernesto Uruchurtu, siendo presidente de la República Ruiz Cortines y después Adolfo López Mateos. Se invitó a los mejores ingenieros y arquitectos. No hay una obra en el mundo de distribución de abasto público parecida, sin igual. Esta fue una obra sin igual, invirtiendo en los mejores. Y estas obras arquitectónicas ahí están como ejemplo, porque los mercados no han cerrado, porque los mercados han dado y siguen abasteciendo canasta básica en estos tiempos muy complicados. Por cierto, haciendo un paréntesis, fíjate, le presentan el proyecto a Ernesto Uruchurtu del metro y no cree en el metro. Pero en tiempos presentes, qué bueno que no creyó en el metro, porque si hubiera hecho metro no hubiera hecho mercados. Exacto. O sea, hizo 190 mercados durante 12 años de gestión. Entonces, bueno, pues imagínate, si hubiera hecho el metro no hubiera hecho mercados. Entonces, qué bueno que invirtió en la infraestructura del abasto público, que por cierto, no solamente fue en la Ciudad de México. Si ustedes ven las placas de inauguración de los mercados en Puebla, en Veracruz, en Sonora, casi todos fueron en las épocas de los 50, 60. Y ahí siguen las infraestructuras y ahí están las placas precisamente de los mejores arquitectos donde se invirtió esa obra pública. Ahora las remodelaciones de los mercados, Miguel, no sabes quién la hizo porque salen de pelada. O sea, son tan mal hechas que los contratistas no dan su nombre, ¿no? Es un abandono institucional, una corrupción. Con la corrupción, más bien, bueno, ¿no? Con todo y lo que digan de los viejos sistemas, se construía bien. Pedías la placa y ahí venía el arquitecto que hizo esa obra. Entonces, bueno, pues no creyó Uruchurtu, pero sí creyeron sí creyó el general Corona del Rosal. Ya la ciudad venía colapsada, ya la ciudad iba creciendo. Teníamos una migración muy fuerte de los estados hacia la ciudad capital y era necesario precisamente invertir. Pero fíjate, fue una obra muy compleja, la del metro, por todo lo que se enfrentó. Pues imagínate, el subsuelo de la Ciudad de México es un subsuelo inestable. Recordemos el pasado acuático de la ciudad, el pasado lacustre. La Ciudad de México son lagos interconectados en zona sísmica, y para aderezar todavía ese festival de obstáculos, pues tenemos 2 volcanes activos, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínense con todo el desafío que se tuvo que enfrentar. Entonces, bueno, se consolidó esa obra. Por eso hacemos un binomio en esta cuestión del abasto público y del metro. Pero volviendo al tema que me comentabas, estas presentaciones que pues se dieron de los libros y después surgieron cosas funestas, un poquito me estoy imaginando en esos presagios funestos de la conquista, ¿se acuerdan? Que ya se pronosticaba la caída de México Tenochtitlan. Bueno, cuando presentamos el libro de mercados fuimos un poco rudos en términos de que el gobierno de la ciudad había abandonado a los mercados públicos y había abandonado el mantenimiento, que no era cosa menor, porque en un colapso de un sismo o de alguna otra circunstancia fuerte en la Ciudad de México, pues imagínate, son miles de familias las que se verían afectadas. Recordemos que el último sismo, el del 2017, fue a la 1:14. A la 1:14 ya estaban llenos los mercados, la gente ya estaba circulando. Entonces,
sí es un tema bastante complejo. Y nosotros, cuando presentamos el libro, anunciamos un abandono en términos de protección civil, en términos de inversión, pero también en términos de la infraestructura eléctrica. Algo que tienen los mercados públicos precisamente es un abandono en la infraestructura eléctrica. Tú vas a cualquier mercado y lo que ves es un montón de cables por todos lados que no sabes en qué momento van a colapsar. Pues colapsaron. Se presenta el libro y bueno, pues viene una serie de 6 mercados públicos que se incendian en la Ciudad de México, pero nosotros lo advertimos, nosotros fuimos muy objetivos. Es un libro que en verdad son más de 400 páginas ilustradas que precisamente plantean no solamente el pasado, sino también el presente y las necesidades futuras de los mercados. En esa circunstancia, pues ahora el 29 de diciembre presentamos el libro Metropolitano, el Metro de la Ciudad de México, y días después, una semana después, sucede lo del incendio. Pero fíjate que hay un apartado bien interesante en el libro. A ver, aguántame. Aguántame un momentito, vamos a ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Pues oye. Aztele.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV. Estamos platicando con Agustín Dani, que es un apasionado, le digo, de los temas de la Ciudad de México, y en esta ocasión está platicando acerca de lo que fue ya la presentación de su libro acerca del sistema de transporte colectivo. Mientras, a ver, te había interrumpido, mi querido Agustín, te escuchamos. Bueno, cuando se presenta el libro, pues una semana después sucede lo del incendio de Delicias en el edificio que tiene pues una de las partes más importantes del metro, que es este controlador de las líneas más importantes, más significativas. Fíjate, me llamaba muchísimo la atención que Florencia Serranía, en la conferencia que dio con Claudia Sheinbaum, decía, fíjate, se tiene 52 años de no invertirse en la infraestructura eléctrica del metro. Entonces, ¿qué estuvieron haciendo? Porque Florencia Serranía es su segundo periodo, ¿sabía? Ella fue directora del metro con López Obrador, como jefe de gobierno, y ahora es su segundo periodo. Los trabajadores sindicalizados dicen que tiene un lema que es ni un metro al metro, nada más para que te des cuenta de con qué personaje nos estamos enfrentando en una obra de infraestructura tan importante, tan vital, tan estratégica para la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues sucede esto. Hay un apartado en el índice que es la problemática de los trabajadores. Y los trabajadores nos plantean, esto va a explotar, nos plantean el abandono precisamente del tablero central, que ya no hay recursos para mantenimiento y tienen que ponerle a los trenes que van circulando posting, esos posting. O sea, imagínate una obra que costó no sé cuántos millones de dólares, de euros, no de dólares, de euros, y es manejada ahora con posting. Es más, varios medios de comunicación documentaron ese hecho. ¿Sí? Tiene años documentándose el abandono institucional del metro. Lo planteamos en el libro y bueno, sucedió eso. Y al otro día, bueno, 2 días después de ese incendio, bueno, el día de ayer se descarrila uno de los trenes en la línea A, que va de Pantitlán a Los Reyes La Paz, que por cierto, yo los invito a circular la línea A para que vean los trenes. Son los trenes más viejitos del sistema. Y luego, pues, un incendio en la línea 7, a la altura de Auditorio, de la línea que va de Rosario a Barranca del Muerto. El tema es que estas cosas van a seguir sucediendo, Miguel, y lo que tenemos que hacer es prever que ya no sucedan. Necesitamos actuar de manera inmediata. El gobierno de la ciudad está rebasado en su administración con el metro. El metro tiene que ser administrado en esta emergencia por el gobierno federal. Necesita recursos del gobierno federal. Tú recordarás que hace 2 años,
había un fondo que se llamaba Fondo de Capitalidad. Ese Fondo de Capitalidad lo creó el presidente Peña Nieto para la Ciudad de México, por ser ciudad capital. Era un recurso extra al recurso ordinario que tenía la ciudad. El último recurso fueron 3,000 millones de pesos. Se tiene que reactivar un recurso extraordinario de esa naturaleza para poderle hacer frente precisamente al mantenimiento. Necesitamos un mantenimiento urgente, pero el gobierno de la Ciudad de México no lo va a hacer. Vienen las elecciones y todo el mundo sabe, los trabajadores, los periodistas, no es un secreto a voces, que el metro pues, es el lugar donde pues haces clientelismo, porque parte de la gente que dejas vender dentro del metro que toleras pues son votos. Y es la caja chica. Y venden los espacios y no hay mantenimiento y sacas, en vez de invertirle al metro, sacas del metro para poder financiar otras cosas. Entonces, creo que ante estas circunstancias sí es necesario que el metro pertenezca a la federación, al menos de forma momentánea. Muchos a lo mejor no estarán de acuerdo con nosotros porque van a decir que es un retroceso del federalismo, ¿no? Ya ves que ahora con el avance del federalismo es que el gobierno federal se desprenda de varias responsabilidades y se las ceda a los estados. Pero en el caso del metro de la Ciudad de México no es cosa menor, es la ciudad capital. Por ser ciudad capital siempre ha tenido un trato preferencial. A ver, ¿se llaman municipios? No. ¿Cómo se llaman? Alcaldías. Alcaldías. ¿Por qué ciudad capital? ¿Se llaman regidores? ¿Se llaman síndicos? No. ¿Cómo se llaman? Concejales. Concejales. ¿Por qué ciudad capital? Los alcaldes en la Ciudad de México no tienen la autonomía que tiene un presidente municipal en el interior. ¿Por qué? ¿Por qué ciudad capital? Entonces, bajo esos argumentos, si legalmente le estamos dando un trato distinto a la Ciudad de México, pues entonces también tiene que ser en dos temas centrales, en el metro y en la central de abastos. La central de abastos también es un tema bastante complejo que ha colapsado, lleno de inseguridad, de abandono de infraestructura, y no es cosa menor cuando la central de abastos es el mostrador de la producción nacional, nacional totalmente. Entonces, bueno, pues creo que sí se tiene que actuar de forma rápida, inmediata, y además me parece que bajo esta circunstancia y la ineficacia de Serranía se debe poner un criterio muy especial de quién puede ser director del metro. No puede ser cualquiera. Tiene que tener un perfil profesional, una experiencia en los temas de la movilidad o en la administración de temas de la movilidad masiva, y tiene que ser ratificado por el Congreso local. Igual que lo hacen con el procurador o con otras áreas estratégicas de la Ciudad de México, necesita pasar esa circunstancia el director del metro, precisamente para ya no prestarse pues a esas corruptelas. Ustedes vean el último video que hizo Florencia Serranía con Claudia Sheinbaum, ¿no? Hay pedacitos ahí viralizados en las redes, porque la señora estaba muy nerviosa, porque no supo responder, porque ella misma aceptó que era la subdirectora de mantenimiento. Aparte de ser la directora general, era la subdirectora de mantenimiento. Como si esto fuera cosa menor, que bueno, pues el caso es que esto fue un tema de mantenimiento, ¿no? Y va a seguir sucediendo. Entonces, estamos hablando de millones de usuarios, ¿no? No es cosa menor cuando puede suceder un accidente y podemos prevenir, pues... Agustín, ¿nos escuchas? Me parece que se trabó ahí. Ahí estoy. Ahí estoy. Sí. Se fue la luz. Se te fue la luz. Para que vean, a ver qué pasa aquí. Dice, falta de mantenimiento. Estoy en una oficina del metro. ¡Ándale! Bueno, ahorita viene, me dicen que ahorita viene. Dice, fue el karma. Pero bueno, en la oscuridad podemos seguir dialogando. Sí, a ver, te escuchamos lo que nos decías. Tú ibas a preguntar algo, ¿no, Ricardo?
Sí, bueno, yo le iba a preguntar a Agustín que ahorita que nos estás haciendo así como que el diagnóstico de cómo está la situación del metro después de 50 años, yo te quiero preguntar, ¿a qué se debe el desinterés de la izquierda por no quererle dar mantenimiento al metro? Es un buen punto. ¿Y por qué no quiere también extenderlo? Porque, como tú dices, dice que la frase de Florencia Serranía es ni un metro más al metro. ¿También a qué se deberá esa reticencia o esa actitud contra este importante medio de transporte para los capitalinos? Pues fíjate, ellos apostaron al Metrobús, pero me parece que el Metrobús invade los carriles ya creados en superficie, se enfrenta a lo ya construido, contamina. Y desde los años 80, esa es una aportación bien interesante que viene en el libro, se dejaron proyectadas más de 20 líneas. El metro iba a crecer a más de 20 líneas. Hay un programa que se llama Programa Director, así tal cual, Programa Director, donde se dejó planeado el crecimiento de las líneas del metro y la creación de nuevas líneas del metro. Fíjate, fue tan brillante el trabajo que se ha hecho por décadas, desde los años 60, desde el 69 hasta el mediados de los 80, que se dejó proyectado el crecimiento del metro. Entonces, bueno, la cuestión es de que, pues desde que llegaron a gobernar, me parece que hubo un tema accidentado. La última línea que ellos inauguran es la línea B, ustedes recordarán, con Rosario Robles, pero muy cuestionada. Es un recurso que dejó Óscar Espinosa Villarreal avanzado. Ellos nada más llegaron a inaugurarlo. Y que el dinero que faltó lo puso Ernesto Zedillo como presidente. Entonces, a partir de esa obra ya no se invirtió. Fíjate, fue la primera vez en la línea B, que fue la última línea inaugurada antes de la 12, que no se compraron trenes nuevos. Hay una línea que es Martín Carrera Rosario. Si ustedes van a esa línea, que pasa por la vía de Guadalupe, Escaposalco, de Sosómog y todas estas, verán que las estaciones son más grandes que los trenes. Y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Bueno, esos trenes se le quitaron vagones para armar los vagones de la línea B. Por eso nunca se complementaron esos trenes. O sea, esos trenes estaban completos. Se le quitaron 3 vagones para poder armar los trenes para la línea B. Imagínense nada más. O sea, fue un parchadero que nunca se pudo consolidar. Y de ahí, bueno, pues se logró lo de la línea 12, polémica. Me parece que la línea 12, si ustedes las han circulado hacia Tláhuac, allá por Lomas Estrella y allá por Zapotitlán, en las curvas, en la parte superior sobre Avenida Tláhuac, cuando va en las curvas, hace un chillido que sientes que te vas a voltear textualmente. Yo siempre he pensado que en un sismo a lo mejor el tren se sale. Ojalá no, pero se tienen que prever ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están parte de los temas de la infraestructura. Me parece que la izquierda tiene que hacer un análisis bien serio de cómo está pensando la Ciudad de México. Fíjate, en los años 80 todavía había una convocatoria muy grande al Politécnico y a la UNAM para poderse involucrar en los temas centrales del metro. Me parece que ahora, bajo esta crisis, tendríamos que convocar a las universidades públicas y privadas más importantes de este país para poder hacer un foro con los urbanistas, con los especialistas, con esos postdoctorados en urbanismo, para empezar a soñar el tema de la movilidad a 50 y 100 años, como lo hizo el metro en los años 60. O sea, necesitamos un transporte que empiece a pensar en las nuevas circunstancias en el 2030, en el 2040, en el 2050. Las grandes obras de infraestructura de la Ciudad de México fueron obras adelantadas, ¿no? Entonces, en esa dinámica creo que necesitamos hacer un esfuerzo similar, y creo que las universidades tienen muchísimo que aportar en el tema. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos.
astele.tv. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Agustín Lani acerca de este medio de transporte en la Ciudad de México, que es muy importante, que es el metro. Y con todo lo que nos has dicho, Agustín, a mí se me ocurre preguntarte, bueno, me nace la inquietud, ¿será que a la izquierda, porque sabemos que la izquierda llegó desde el 97 para acá, con sus variantes PRD, ahora Morena, ¿será que no hay una estrategia muy definida, una estrategia muy clara en cuestión de movilidad, de transporte en la Ciudad de México? ¿O no es un tema prioritario para el gobierno que actualmente encabeza la doctora Claudia Sheinbaum? Yo esperaría que Claudia es científica, más científica que política, ¿no? Y entonces bajo ese argumento pudiera pesar el tema cero emisiones. Pues ella trabajó en la fundación del Premio Nobel, que tiene que ver con temas de ecología, que tiene que ver con temas de sustentabilidad. El tema del metro es que es cero emisiones, el trolebús es cero emisiones. Era sustentable, económica, veloz, pero sobre todo el peso ecológico me parece que fue una cuestión de visión desde los años 60. Ellos le apostaron a construir un autobús con diésel, que es el Metrobús. Me parece que ahora Claudia, y lo escucho, que ya está viendo la posibilidad de comprar autobuses eléctricos, ¿no? Qué bueno que lo haga. Está Claudia retomando, por ejemplo, el tema del cablebús de Catepec. Ahora ya lo están haciendo en Iztapalapa. A mí me parece que el cablebús es una gran apuesta y el tren ligero también. Imagínense cómo comunicamos a Milpa Alta con Xochimilco. Pues puede ser con tren ligero, pero todas esas zonas accidentadas, imagínense, de las colonias populares de Álvaro Obregón, Coajimalpa, lo que se llama las barrancas, ¿no? Son barrancas muy profundas donde viven miles de personas, pues pueden ser comunicadas por el cablebús. Entonces sí necesitamos ideas audaces, pero también sustentables. Yo sé que a lo mejor este gobierno no se ha caracterizado por lo sustentable, porque estamos volviendo al carbón y al petróleo, y parece que estamos para atrás, ¿no? O sea, cuando el carbón ya está superado, desde la revolución industrial, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que creo que al menos Claudia puede hacer la diferencia. Y más allá de cuestiones de partidos, porque efectivamente este fue un libro, es un libro de casi 300 páginas, que fue patrocinado precisamente por el PRI. El PRI construyó 11 de 12 líneas. Más allá de la cuestión política, me parece que lo que acaba de suceder tiene que ayudar a Claudia a tomar una decisión de invertir nuevamente en el metro. Me parece que por la cuestión de la inmediatez de lo que ha sucedido y de las elecciones, están tomando decisiones que pudieran provocar problemas. Por ejemplo, escuchaba hoy que ya quieren lanzar nuevamente el funcionamiento de la línea 1, 2 y 3 con la complejidad de no tener resuelto el tablero central. Esto puede causar accidentes. Si ha causado accidentes cuando está funcionando, pues imagínense nada más ahora que no tenemos este tablero central. Entonces, creo que tienen que tomarlo, no con calma, actuar rápido, pero sí con mucha responsabilidad. A mí me parece que lo que menos queremos en estos momentos de pandemia es tener un accidente lamentable, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que ayudar a la jefa de gobierno a poder trabajar con los diputados y poder trabajar no solamente locales, sino también federales, para poder asignar recursos extraordinarios. Esto tiene que ver con recursos, pero creo que la señora Serranía y el sindicato está de acuerdo con ellos, se tienen que ir. Fíjense, si ustedes revisan, si ustedes googlean a Florencia Serranía, es una de las candidatas para que se vaya a administrar el Tren Maya. Pues hay que mandarla a la selva ahorita, al Tren Maya, que abra brecha, pero allá, pero no aquí, porque aquí puede causar un accidente. Entonces, es una señora que está rebasada en la posibilidad de negociar con el sindicato,
de una intolerancia con pues el diálogo para poder contribuir. Fíjense, una de las cosas que ha sucedido es que en lo que se puede mejorar del metro no se le está consultando a los trabajadores. Si ustedes hablan con los trabajadores del metro, esos trabajadores que tienen 30, 40 años en el sistema, es personal especializado que sabe lo que se tiene que hacer, pero no los dejan participar. Es gente que tiene toda la experiencia en los mantenimientos, en las taquillas, en los temas de la seguridad, sabe lo que sucede en el metro, pero no los dejan actuar. Entonces, creo que tiene que haber una nueva relación con los trabajadores. Desafortunadamente, cuando nosotros vamos en el metro y dan esos frenones tremendos y casi nos caemos, uno piensa siempre en los trabajadores. Maldito conductor, ¿no? Maldito... y entonces siempre es el trabajador el que carga. Cuando nosotros no sabemos, por ejemplo, pues, la falta de mantenimiento que tienen, y pues hasta las muertes, porque han muerto más de 50 taquilleras por temas de COVID, porque nunca hubo un protocolo. ¿Y qué tiene que haber un protocolo? Pues imagínate, 7 millones de personas no es cosa menor, ¿no? Es el centro de propagación más grande en el tema de la pandemia, pero la ciudad no se puede parar. O sea, el metro no se puede parar. El metro es tan neurálgico que ustedes vieron que en temas de pandemia, en un sábado, no en un lunes, en un sábado de pandemia, lo que ocasionó en la ciudad. Entonces, bueno, pues es un eje central, es un eje principal, es el eje vertebral de esta gran Ciudad de México, el metro. La columna. Nos comunicamos en los hospitales. ¿Cómo llegamos a los hospitales? A centro médico. ¿Cómo llegamos a la raza? ¿Cómo llegamos a toda la red de hospitales a través del metro? ¿Cómo llegamos al abasto popular, a los mercados a través del metro? ¿Cómo llegamos a la villa, a la basílica a través del metro? ¿Cómo llegamos a las centrales camioneras, al aeropuerto? Pues a través del metro. Entonces, es vital para nuestra vida diaria y es vital para la capital de la República. Entonces, bueno, bajo esas condiciones, más allá del discurso, se tiene que actuar y tiene que ver con recursos extraordinarios y con que la responsabilidad vuelva a la federación. La ciudad está rebasada en el tema. Me parece que el presidente, a través de tener la Secretaría de Comunicaciones al metro, pudiera destinarle recursos extraordinarios. No es cosa menor, no es cosa menor 7 millones de personas circulando. Yo sé que en la pandemia han disminuido. Estamos hablando de 3, 4 millones de personas las que actualmente circulan, pero de todos modos, ustedes vean los paneos que hacen los cibernautas ahí de Pantitlán, y sigue igual Pantitlán, y sigue igual, bueno, ya Tacubaya no, porque ya está cerrada la línea rosa, pero bueno, antes de eso, pues ya estaba llena. Entonces siguen colapsadas las principales líneas y tiene que haber un esfuerzo metropolitano. Por eso el libro se llama Metropolitano, porque es una visión que se dejó de atender. La visión metropolitana no es solamente la Ciudad de México, sino nuestra comunicación con el Estado de México, con el Estado de Morelos, con el Estado de Puebla, con esa visión que se tenía en gobiernos anteriores de poder ver soluciones en conjunto. Entonces, si tú le cargas todo a la Ciudad de México, la vas a colapsar. Cuando tú estás en Indios Verdes, el metro ya viene lleno. ¿De quién? De gente del Estado de México. Por lo tanto, no es un asunto solamente de la ciudad, sino tiene que haber un fondo de cooperación metropolitana. Entonces, bueno, pues me parece que sí tenemos que actuar rápido precisamente para prevenir un accidente, porque puede suceder un accidente. En el libro mismo viene, los trabajadores dicen, va a explotar, esto va a explotar, y explotó. Explotó textualmente, ¿no? Hay un peritaje que se está haciendo, todo el mundo plantea que pueden ser cuestiones eléctricas, pero dice la directora Serranía, que tiene 52 años de no invertirse nada en la infraestructura eléctrica. Entonces, imagínense nada más del tamaño pues, que hay que invertir. Pues este es un sistema eléctrico, ¿no? Todo es un sistema eléctrico, el metro. Igual el tren ligero, que aplaudimos muchísimo, que ya el tren ligero, que por cierto fue inaugurado por Miguel de la Madrid, ya esté en funcionamiento desde Tasqueña hasta Xochimilco. Pero necesitamos seguir comunicando a la ciudad. Es una forma de comunicar hasta turísticamente al medio, claro, a esa parte del suroriente. Imagínense qué bonito tren
sería que te lleven de la terminal de Xochimilco, donde llega el tren ligero, y te puedas comunicar a San Pedro Atocpan, en Milpalta, que es la capital del mole, ¿no? Llegar a ese lugar, llegar a comer con esos bonitos paisajes. O sea, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta imaginación, nos falta gestión, nos falta suma. Voluntad política. Que es el metro, ustedes busquen en la Constitución de la Ciudad de México, no hay una sola mención al metro, ni hay una sola mención a la central de abastos, ni tampoco hay una sola mención a la zona chinampera. Tanto que promocionamos a la zona chinampera, que es modelo de agricultura y que hay reconocimientos de la FAO y reconocimientos de la UNESCO, y no vienen los artículos que tienen que ver con desarrollo rural. Entonces, bueno, son las ausencias, es yo creo que la invitación para que todos los funcionarios pues, se pongan a trabajar, caray. Muy bien, vamos a la siguiente pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. Regresamos. Astele.tv. Bueno, amigos, ya estamos en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Agustín Dani acerca de qué es lo que le duele al metro actualmente después de 52 años de que fue creado. Y yo te quiero preguntar, Agustín, según tus cálculos y de acuerdo a toda esta investigación que hiciste y la plasmaste en este libro de Metropolitano, ¿de a cómo o de a cuánto es la inversión que requiere el sistema colectivo metro en la Ciudad de México y principalmente en qué áreas, en dónde, principalmente de dónde se tiene que invertir este dinero? Bueno, yo los invitaría muchísimo a revisar el libro. Es un libro que hace un recorrido muy interesante del sistema, de los sistemas eléctricos cero emisiones, desde el tranvía hasta el metro, hasta el trolebús, hasta el tren ligero, toda la problemática que se puede encontrar, pero también propuestas. Me parece que sería muy aventurado decir cantidades, pero creo que hay diagnósticos muy claros del Congreso local donde cada año no se aumenta, sino que disminuye el presupuesto al metro. Entonces, sí tiene mucho que ver también con la supervisión de lo que se están destinando los ingresos del metro. Fíjate, nada más un pequeño detalle ahí. Hay boletos que son gratuitos. Se emiten cerca de 3 millones de boletos gratuitos. Y no sabemos en qué se ocupan esos millones de boletos gratuitos. ¿En dónde y uno están? intuiría, ¿verdad?, que se van para, pues, una cuestión electoral, ¿no? Entonces le das a toda tu base electoral 3 millones de boletos gratuitos que están permitidos porque no hay, se han pedido la información a transparencia y pues no hay una respuesta de a dónde se destinan esos 3 millones de boletos gratuitos que se emiten. Que por cierto, ahí va otro dato, fíjate, bien interesante. Algo que caracterizó siempre al metro es sus boletos, la singularidad de sus boletos. Sale desde Octavio Paz, María Félix, sale el aniversario de la Merced, sale la UNAM, el Politécnico. Esto quiere decir, el boleto se convirtió en una plataforma de promoción de la Ciudad de México, de sus aniversarios, de sus potenciales turísticos, gastronómicos. Y ahora en la nueva administración, tiene 2 años, con Claudia Sheinbaum, de no emitirse ya boletos. Y la política es que ya no se van a emitir boletos, ya solamente va a ser un diseño único, multimodal. Estoy en contra de que sea multimodal, pero está desaprovechando la plataforma que implica 7 millones de tarjetas. 7 millones de tarjetas que puedes estar promocionando a la Ciudad de México de forma positiva. Hasta para cuestiones de prevención del COVID y de todos estos temas de salud pública, los boletos te pueden ayudar. Y ahí tengo que agradecer muchísimo a los coleccionistas de boletos de la ciudad, que fíjate, son grupos especializados muy numerosos, de gente muy apasionada que colecciona los boletos y llega a pagar fortunas por un boleto del metro,
Wow. Entonces, hay boletos muy singulares. Entonces, a través de ellos pudimos en el libro documentar desde el primer boleto que vino de Francia, que eran importados, hasta el último boleto emitido por el gobierno de la ciudad. Entonces, son más de 500 boletos que van a poder ustedes encontrar precisamente en el libro. Fue una inversión editorial muy significativa. Yo tengo que aceptar que yo fui el editor general, no fue por ningún esfuerzo, pero es un grupo de profesionales, de fotógrafos como el maestro Cristóbal Trejo, como Edgar Rojano en la investigación, de diseñadoras muy prestigiadas. Entonces, bueno, pues se tradujo precisamente en este libro que pueden descargarlo de forma gratuita en la página del Instituto Nacional. Bueno, pues en físico se hizo un tiraje pues más para relaciones públicas, más para posicionarlo en el tema de la opinión. Les vamos a mandar ahí unos al estudio, pero bueno, por pues favor, para que se pueda revisar. Está muy bien ilustrado, pero bueno, pues la cuestión es que me parece que tiene que servir como un expediente para poder tomar decisiones. Fíjate, en el anecdotario, porque ya nos queda poco tiempo. Cuando iniciamos esta investigación, pedí el permiso al secretario de gobierno y no me lo dio. Me dijo que no, que lo consideró como actos adelantados de campaña. Bueno, en el tema es que teníamos que registrar en el metro en tiempo real. Tuvimos 7 detenciones en el metro y 3 fuimos al Ministerio Público, detenidos. ¿Por qué? Por tomarnos una foto en el mural de Copilco, en uno de los murales más importantes y bellos que tiene el sistema metro. Por tomarnos una foto ahí, por documentar en Copilco. Nos detuvieron en la línea de Martín Carrera Rosario por tomarnos una foto en una réplica de una cabeza olmeca colosal que está precisamente en una especie de museo ahí. Entonces, bueno, ahí lo que nos decían los trabajadores es que no les van a permitir mostrar el abandono en el que se encuentra el metro, que es parte, pues, de lo que hicimos. Pero fíjense, eso no viene en el libro. Fuimos tan generosos con ellos que eso no viene, que se nos hizo morboso poner este tipo de cosas, lo estoy comentando como una anécdota, y que sobrepusimos estas cosas para poner cosas positivas, cosas que pudieran servir para que precisamente los diputados, los funcionarios públicos pudieran tomar decisiones en base a este libro, igual que sucedió en el libro de mercados públicos, que sirvió para incentivar muchas leyes que sirven ahora a los mercados públicos de la ciudad. ¿Ya le mandaste la copia del libro a Florencia Serranía? No se le he mandado y se lo voy a mandar también al secretario de gobierno, porque los dos valdría mucho la pena. El permiso como tal, ¿no? Pues claro. Entonces, bueno, ya se los vamos a hacer, pero bueno, pues andan ahorita como desaparecidos. Oye, en estos últimos minutos también, Agustín, me gustaría que nos dijeras, con tu experiencia y con todo ese conocimiento que tienes de la Ciudad de México, ¿cuántos años crees que pasen para que vuelvan funcionarios con visión para construir nuevas líneas del metro, o ya no son necesarias? ¿Tú cómo ves? Sí, son necesarias, muy necesarias. Son necesarias. Se dejó planteado desde los años 80 el crecimiento del metro. Es muy necesario comunicar de forma sustentable, veloz, cero emisiones a la ciudad. Se debe recobrar. Y también tenemos que hacerlo por el aire. Fíjate, qué tan visionario fue que nos comunicamos por abajo de la tierra y por el aire. No nos enfrentamos a lo ya construido. Estos vinieron a invadir lo ya construido, a agarrar las avenidas principales, tan bien diseñadas, tan amplias, bueno, a invadirlas, ¿no? Además con diésel, con sistemas diésel, no con cero emisión. Entonces, tiene que ver también con cómo también manejamos las leyes. Necesitamos un perfil profesional para ciertas áreas. Fíjate, la Sociedad Mexicana de Ingenieros hizo una aportación bien interesante. Se puso a revisar el perfil de los directores de obra de las 16 alcaldías. Bueno, el 80% solamente tenía prepa. No estoy en contra de la prepa, no estoy en contra de eso. Pero para ser director de obras públicas, al menos necesitas un perfil profesional para tomar una decisión. ¿Cómo tomas una decisión para poder construir una casa, un edificio, para poder hacer
una carretera, una calle. Entonces, necesitamos en esta ciudad tan compleja, lo mismo sucede en Protección Civil. Tú ves los directores de Protección Civil que en esta ciudad tendrían que tener un alto perfil por ser zona sísmica, por tener volcanes y por tener este subsuelo tan inestable, y tú ves los directores de obra pública son los amigos de los alcaldes que no saben a dónde acomodarlos, y dices, ¡pala! Ya se me acabaron todas las posiciones, vete a Protección Civil, y ahí los mandan. Tú pregúntale a un mercado público cuando llegaron a la inspección del sismo, llegaban con un martillito y tocaban, tac, tac, está bien. Oye, una obra hecha por Pedro Ramírez Vázquez, nada más y nada menos. Unos monstruos de estructura. Así, a la ligera, llega un cualquiera director de Protección Civil con un martillito y te dice que no hay problema. Pero nadie firma, nadie certifica, ya nadie te quiere firmar nada. Yo les pediría, por ejemplo, que preguntaran qué mercado tiene un certificado de un DRO que lo haya firmado de que el mercado no se va a caer. Exacto. Porque ahora los meten al bote, ¿no? Entonces, no se animan. Es la complejidad. Entonces, sí necesitas perfiles profesionales en ciertas áreas. Y me parece que temas como el metro, como obras públicas, como Protección Civil, sí necesitan ciertos perfiles profesionales precisamente para que no sucedan improvisaciones en la política pública. Y lo mismo tendría que suceder en las comisiones de presupuesto cuando tienen que ver con las áreas. O sea, ¿quién preside la Comisión de Desarrollo Urbano en el Congreso local y en el Congreso federal? O sea, sí tiene que haber una posibilidad de profesionalizarlo, sobre todo en ciudades tan complejas como la Ciudad de México, pues que ya tiene 52 años de metro, este año se cumplen 52, el 4 de septiembre del 2021 se cumplirán 52 años de la inauguración del metro. Entonces, bueno, pues lo mismo en los mercados públicos, ya la mayoría de los mercados tienen más de 60 años. Entonces sí necesitas expertos para ir trabajando paulatinamente en un programa de reforzamiento, porque además un sismo nos puede pasar en cualquier momento. Ese es un tema que tampoco hemos abordado a profundidad, ¿no? Pero claro. No hay programas de protección civil para las zonas pues sísmicas del centro, para los mercados públicos. Lanzamos un SOS, Miguel, con el tema de la lagunilla, ropa y telas, el de los vestidos de novia. Ya los locatarios dicen, en el próximo sismo el mercado puede colapsar, O sea, ¿qué necesitamos? Que colapse. Y entonces, a partir de que colapse, entonces, ¿qué se hace? Se pierden vidas. Entonces, creo que sí es un tema central, sobre todo porque estamos hablando de un mercado nacional. Hay gente que viene del interior de la República, hace viajes especiales para ese mercado especializado a surtirse de vestidos de 15 años, de novia. Así es. Pasando la pandemia, la fiesta viene con todo, ¿eh? Sí, La claro. fiesta va a cumplir un propósito de otra vez hacer comunidad, de poder fortalecer los lazos sociales en esta circunstancia donde nos piden sana distancia y que pues nos ha costado muchísimo porque somos fraternos, ¿no? Los mexicanos. Entonces, bueno, pues muchos temas, pero pues ojalá sirva para que funcionarios públicos puedan tomar las decisiones más adecuadas en esta circunstancia, porque todos usamos el metro. Todos, inevitablemente, hasta la gente que tiene pues autos utiliza metro porque tiene que llegar a ciertos lugares, llega más está rápido, colapsada y toma el metro. Entonces, más económico y más rápido. Pues muy bien, Agustín, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, y ya cuando esperemos que pronto pase esta pandemia nos puedas acompañar, si no se puede antes en foro por esta circunstancia, bueno, que tengamos otro enlace así, porque de verdad es muy enriquecedor escuchar a alguien de la Ciudad de México, experto, que ama la Ciudad de México. Necesitamos mucha gente como tú que ame la Ciudad de México para hacerla mejor, y pues sí. Si nos puedes compartir todo ese conocimiento, de verdad te lo vamos a agradecer, no solamente Ricardo y yo, sino también todo el público de Si Yo Fuera Servidor Público. Efectivamente. Pues muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Ricardo. Por estos minutos. Y estamos pendientes. Muy bien, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Aztel TV. Nos vemos. Hasta pronto.
Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.